Muy buen día, jóvenes. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues la clase del día de hoy la vamos a tener aquí grabada, ¿verdad? Y bueno, empecemos. ¿Qué nos ocupa el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a continuar con el estudio de los conceptos de poder. Ahora incluimos obediencia y continuamos con legitimidad y dominación en el contexto social y jurídico, ¿verdad? Profundicemos en estos temas que son trascendentes en la vida pues jurídica en el país. Y en ese contexto, la frase de hoy es: no intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor, de Albert Einstein. Una frase ahí que pues es la del día de hoy, que suena más que interesante, ¿verdad? Y aquí habla de un hombre en el sentido pues universal, en el sentido universal. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, primero, el poder se puede manifestar de diferentes maneras. Una de esas maneras es el poder como propiedad disposicional. ¿Qué significa esto, poder como propiedad disposicional? Desde supuestos epistemológicos realistas y críticos, pues se trata de que el poder actúe de una forma radical, con una capacidad que ejerce efectos de modo inmediato y a través de lo que es las relaciones sociales. Entonces, y precisamente porque este poder disposicional es radical, pues porque, por un lado, esta habilidad o capacidad de la que hemos platicado en clases anteriores, pues ejerce de forma no mediata, sino, no inmediata, perdón, sino mediata, es decir, con un plazo de tiempo mayor y no en cuestiones o contextos distintos, sino en cuestiones incluso sociales, pues la habilidad de que otra persona haga lo que tú deseas que haga. Entonces es un poder que se impone. De hecho, por ahí más adelante vamos a ver el poder para y el poder sobre, pero ahorita platicamos del poder disposicional, o sea, el poner, el poder como una propiedad de disponer sobre otros. El poder eh, resulta poseído y o ejercido no por individuos en tanto hombres y mujeres, que están de forma aislada, sino en cuanto a individuos situados en un contexto social, es que está regularmente determinado o circunscrito a una situación o una circunstancia, ¿no? Y que los dota o los priva de determinados recursos. Entonces, el poder resulta que se obtiene, que se goza, que se ejerce, eh, no por seres humanos que están en un contexto aislado, único, solos, e incluso para sí mismos. Regularmente el poder viene siempre acompañado a un grupo de individuos situados en determinado contexto dentro de una sociedad y que este contexto, esa sociedad, respecto a quien tiene el poder, pues lo dota o lo priva de determinados recursos, incluso al grupo social. En ese sentido, el poder sobre alguien, de un individuo sobre otro individuo, no se agota en el ámbito del poder político. O sea, esa capacidad de hacer o de generar que alguien desarrolle algo que tú no harías, entendido como poder político, pues existe además el poder para conseguir algo que nace de la acción colectiva y de la coordinación. Entonces, ya no hablo más en un sentido individualista, en un sentido más singular entre quien ostenta el poder y aquel que se somete a ese poder, sino de quien ostenta el poder en un grupo social y quienes se someten a ese poder respecto a quien lo tiene de forma colectiva, o sea, actúan de manera conjunta, colectiva, coordinada y organizada.
Y entonces el poder tiene un tinte mayúsculo de más alcance y de lograr más efectos. Si con una persona tú lograbas que hiciera algo que de otra forma tú no harías, pues imagínate con un grupo de personas. Se alcanzaría mucha más fuerza en el poder, en la actuación, incluso en cuestiones de autoridad, ¿no? Entonces, el poder no se reduce entonces a una dimensión prohibitiva y sancionadora, o sea, el poder es para prohibir lo que no se debe hacer y para sancionar a quien lo haga. No, toda vez que unas veces impide o restringe las capacidades de acción de los actores, pero muchas otras es positivo, o sea, genera, produce y modifica preferencias e identidades. O sea, genera, produce y modifica acciones válidas, positivas y más de forma colectiva. O sea, es el poder como propiedad disposicional, es decir, que dispone de la habilidad y capacidad de dotarte del actuar colectivo o de restringirte el actuar colectivo. Entonces, o el actuar incluso individual. Te prohíbo esto y te sanciono si lo haces, pero te otorgo también esto otro e incluso te puedo motivar a que lo hagas. Entonces, el poder no constituye, en fin, un concepto negativo desde un punto de vista normativo. No es necesariamente represivo, sino que propiamente constituido deviene un elemento fundamental de una democracia, de una sociedad bien ordenada y justa. El poder entonces sirve como instrumento para alcanzar el orden social, y es este orden social uno de los objetivos del derecho, recordemos, ¿verdad? Entonces, por eso analizamos el poder, porque al final del día se constituye como un elemento trascendental en el mundo jurídico, donde se le otorga poder a las personas a través de los propios instrumentos jurídicos. Entonces, el poder es una propiedad, pues, estructural, o sea, el poder tiene una propiedad disposicional, de disponer de uno o de varios individuos para alcanzar un objetivo mayor. Y esa propiedad disposicional tiene que ver con la capacidad de prohibirle o permitirle algo, de actuar individual de forma colectiva. Pero el poder también tiene una propiedad estructural, esto es, una propiedad que se deriva de relaciones sociales. Es decir, al final del día, dentro de una sociedad hay una estructura determinada. Por ejemplo, en una familia, papá, mamá, hijo. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene poder? ¿Quién es el proveedor? Igual lo es con el grupo de amigos, en la colonia, en la escuela. Se genera una serie de relaciones sociales y también se crea una serie de estructuras sociales entre los individuos. Entonces, esa estructura social que se genera de forma natural o tal vez de forma no natural, o sea, de forma establecida por ese mismo grupo, al final del día le otorga la facultad a quien tenga el poder sobre la propia estructura en un sentido jerárquico. Quien está en un nivel mayor tiene más poder, quien está en un nivel menor tiene menos poder. Pues quien está en un nivel mayor tiene la capacidad de hacer actuar a todo el grupo y quien está en el nivel más bajo pues no tiene más que la habilidad y capacidad de actuar conforme a las premisas que le pide eh, pues quien tiene el poder sobre él, quien ejerce el poder sobre él, ¿no? Y bueno, y entramos justo al tema al que quería llegar, el tema tan trascendente que es el poder sobre y el poder para. Hablamos primero del poder respecto a dos propiedades, el poder como propiedad disposicional y el poder como propiedad de una estructura o estructural. El poder para disponer de forma individual o colectiva y el poder que se genera a través de una estructura o que genera la propia estructura. Pero al final del día es una propiedad del poder, la estructura social. Ahora hablemos del poder sobre y poder para como dos tipos de ejercer el poder. Para los participantes en el frustrante debate sobre las tres caras del poder,
Entonces, vimos ya dos caras a través de dos propiedades, la disposicional y la estructural. Ahora veamos el poder desde la cara de el tipo de cómo se ejerce o la manera como se ejerce. El poder, al estar construido como una regularidad empírica, o sea, como una base de la experiencia propia que se genera en el constructo social, algo que naturalmente se da en la propia sociedad, que es observable de comportamientos que al final del día, por ejemplo, en la prehistoria, hablemos de cómo se ejercía el poder y cómo se generaba la estructura, donde pues las personas, los individuos se organizaban de tal suerte que asignaban a alguien el poder y la facultad de actuar sobre otros, por ejemplo, para la caza, para la pesca. Entonces, se formula causalmente como poder sobre alguien cuando genera una coacción de un actor A sobre un actor B. Entonces, ese poder sobre alguien cuando hay una coacción. ¿Qué es la coacción? Pues la obligación de hacer algo. Entonces, hay una coacción para que un actor A actúe sobre B. Ese poder se llama poder sobre. De tal modo que este último se ve forzado a hacer algo que de otro modo no haría. Y bueno, y el poder para, bueno, en primer lugar debemos considerar el poder de unos actores sobre otros en el poder sobre. Pues el poder sobre es la capacidad estratégica y relacional de un actor para conseguir objetivos modificando la conducta de otros actores. El poder sobre regularmente es transitivo, pues implica sujeto-objeto y una relación de interferencia legítima, o sea, la autoridad, o arbitraria, dominación. O sea, el poder sobre es transitivo porque al final del día esa capacidad que tienes de actuar para que un sujeto haga alguna acción o conducta respecto a otro sujeto, regularmente va acompañado en un primer momento de una autoridad legítima o de una arbitrariedad ilegítima, es decir, una dominación. Cuando se acaba la autoridad legítima, pues termina el poder sobre. Cuando se acaba la arbitrariedad o el poder de dominación sobre la persona, pues se acaba el poder sobre. Y bueno, y el poder para, ese es el poder, el tipo de poder que más conviene siempre a los hombres ejercer. Y consiste principalmente en la capacidad de que un actor, eh, para que actúe y consiga algún resultado en su interés. Es decir, el poder para habla de la habilidad que tiene un actor de actuar, valga la redundancia, de llevar a cabo una serie de actos y de conseguir un resultado en su interés. Entonces aquí, en el poder para, por ejemplo, yo logro que A actúe en mi favor respecto a B. Y en el poder para, no es así, en el poder para, yo actúo, invito a otros que actúen para lograr un interés personal o colectivo. Entonces, por contraste, en el poder sobre, se trata de una capacidad intransitiva, o sea, que no tiene necesariamente un tránsito temporal o específico, y en razón de ello de suma positiva o variable. Puede generarse sin disminuir el poder de otros actores, es decir, el poder para, a diferencia del sobre, es intransitivo, es positivo y es variable. Y además el poder para, justo el poder para las personas, le otorga poder a las personas. El poder sobre las personas no otorga poder a las personas. Yo es mi poder sobre ellos. Y el poder para es el poder para ellos y con ellos. Entonces yo actúo con poder y les otorgo poder a ellos. El caso es que este poder, el poder para, se incrementa notoriamente en la medida en que diversos individuos son capaces de cooperar. Aquí hay una premisa interesante, la cooperación a través del propio poder que se otorga. Entonces, de consumo en pro de sus intereses comunes.
sea, de actuar como uno solo, en beneficio de, pues, regularmente los intereses de todo el colectivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué otras formas de legitimar el poder hay? Y en este caso el poder político, ¿verdad? Bueno, hablemos de la legitimidad. Primero, la legitimidad no deriva necesariamente siempre de leyes. A veces la legitimidad deriva de la pura y llana aceptación del mandato sin una coacción. Regularmente esto va muy ligado al liderazgo, al líder. Cuando un líder solicita que actúe uno de sus seguidores, por ejemplo, el seguidor acepta el mandato que le otorga el líder y no está siendo forzado a ello. Actúa de manera libre y decidida y consciente. Y por tanto, la legitimidad la otorga esa aceptación tácita de que él tiene el poder, porque él es el líder. Entonces, entre mayor capacidad de liderazgo tenga una persona, mayor poder va a tener y mayor autoridad va a tener, porque le va a estar legitimada tan solo por la aceptación tácita de las personas. Si ya te dije que lo mejor es tener autoridad y que la autoridad regularmente la daba la norma, pues ya te estoy diciendo también que la autoridad no solo la da la norma, ¿verdad? La autoridad que regularmente se legitima con la norma, la autoridad también se legitima a través de la aceptación tácita del individuo o el colectivo respecto del mandato que les recibe de otro, sin decir pero, sin poner peros, o sea, sin ser obligados incluso tampoco. Entonces el poder político se puede justificar, y así podemos observarlo en la historia, con una gran variedad de ideologías, valores y creencias. Cuanto más legitimado esté ese poder, menos necesidad tendrá de recurrir a la coacción. Y bueno, para Max Weber, y ya sus compañeros en su momento los va a citar, lo va a comentar. Para Max Weber, el poder político consiste en la probabilidad que tiene un ser humano o una agrupación de imponer su voluntad en una acción comunitaria. La aspiración a tener poder viene motivada por el honor social que éste produce. La forma en que se distribuye el honor social dentro de una comunidad hace surgir un orden social relacionado con el orden jurídico y económico. Para Max Weber existen tres formas de legitimación del poder político. Fíjate, Max Weber decía, a ver, si dentro de toda la cadena tenemos poder, autoridad, legitimación y dominación, y en el punto de la legitimación, que es la forma natural en que realmente debe ejercerse autoridad y poder, ya tenemos claro que la legitimación no necesita estar en la norma, sino que la legitimación puede ser nada más por la simple y llana aceptación tácita de aquellos que le respetan o le siguen, sin que sean estos necesariamente coaccionados. Entonces, ¿cómo nace esta legitimación? Max Weber dice que la legitimación, él no le llama, como yo lo mencioné, liderazgo, él le llama que son tres formas de legitimación del poder. Él habla de carisma, que él, por su carisma, genera la aceptación tácita de que otros actúen a su favor, sin coacción alguna, y ese carisma lo llevó pues a tener pues esa capacidad de poder para, o incluso poder sobre, pero regularmente aquí es poder para, porque está legitimado también. También habla de la tradición, pues el más antiguo, el más anciano, el más viejo de la comunidad, es el más sabio regularmente, y por tradición él puede tener autoridad y poder sobre otras personas para actuar. ¿Qué lo legitima? La tradición de hacer valer que el más viejo es el más sabio, que el sabio es el que va a mandar y va a decir cómo se realizan las cosas en una actividad colectiva. Y por otro, un tercer punto que dice Max Weber es la racionalidad.
lo que es racional, lo que el hombre a través de sus sentidos percibe como lo más adecuado y benéfico para sí y para otros. A través de la racionalidad de entender y sentir. ¿Por qué me instruyó a hacer esto esta persona? Porque es en beneficio de él y en beneficio de otros. Más si el beneficio es para la comunidad. Ese es el detalle. Y bueno, ahora replanteemos el poder, la legitimidad y dominación a través de otras premisas, ¿no? A través de otras premisas. Replanteemos ahora estos tres conceptos a través de otras premisas. Primero, ya quedamos que poder sobre es el poder sobre un actor A para que actúe sobre un actor B. O es la coacción que genera un actor A sobre un actor B. Ya vimos que el poder sobre es una capacidad estratégica y relacional para conseguir objetivos modificando la conducta de otros. Y que el poder sobre es transitivo. Implica sujeto-objeto y una relación de interferencia legítima que puede ser legítima por autoridad o arbitraria por dominación. Y el poder para ello vemos que es una capacidad de actuar y de conseguir que otros actúen. Entonces, ese es el poder para. Perdón. Ahora bien, el mejor poder pues es el para, donde yo tengo liderazgo, yo tengo carisma, yo por tradición soy el más adecuado para dirigir algo. Y además siempre le otorgo poder a otros y legitimo también su actuar. Entonces, ya vimos el poder para. Y bueno, ya vimos también que la legitimidad no deriva solo de las leyes o de la norma, sino de la aceptación del mandato sin coacción. Y entonces el poder político se justifica en la historia a través de la gran variedad de ideologías, valores y creencias que dan origen a las personas que han aceptado el mandato de otras personas. Cuanto más legitimado está el poder, menos necesidad tendrá de recurrir a la coacción quien tiene el poder, ¿verdad? Y bueno, lo de Max Weber ya lo vimos, o sea, es un pequeño repaso. Pero insisto, cambiemos la premisa. Y vamos ahora a la premisa de las tres vertientes que habla Max Weber del poder. Ya hablé yo de liderazgo como un estado natural de un ser humano donde tiene la capacidad de generar sanamente y sabiamente el actuar de otros, por la propia representación que tiene ese individuo en su actuar, en su ser, en su vivir. Y justo Weber decía, no, es el carisma lo que hace que tenga poder para. Pues se trata de un don personal que según algunos autores nace con ciertos individuos. Tiene el don de gente, ¿verdad? Entonces, ese don natural es el que le permite tener carisma y que le permite entonces generar un poder para. El don de atraer y caer bien, llamar la atención y ser agradable. Ese es el carisma. Es una fuerza irresistible, según unos autores, que todo verdadero líder posee. Carisma. Un líder debe ser carismático, según Max Weber. Para los griegos, la palabra carisma se refería a la simpatía o atracción divina que tienen unas personas sobre los demás. En ese sentido, Max Weber decía entonces el carisma, a través de esa simpatía, de esa atracción, a través de esa fuerza irresistible, a través de caer bien, llamar la atención y ser agradable, lograba ser un líder y legitimaba entonces optar respecto a otros. ¿Sí? Entonces, según Weber, esta forma el carisma descansa en la confianza personal que se tiene sobre quien ostenta el poder. ¿Sí? El carisma aporta legitimidad a una propuesta o a una decisión política o a una persona, por supuesto. ¿Y la tradición qué es? La tradición que es, pues está presente en muchas culturas. Los ancianos nobles y las costumbres de los antepasados siempre se convierten en un argumento para obtener la aceptación de una decisión o una propuesta. Siempre, siempre. Se ha hecho así toda la historia pues, y nos ha generado beneficios, pues así se va a seguir hoy, ¿no? Según Weber, ese tipo de fórmula descansa en la creencia
cotidiana de la santidad de las tradiciones que erigieron desde tiempos lejanos la comunidad y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer esa autoridad. Entonces, háblame por favor del líder que tiene autoridad en una comunidad indígena, por ejemplo, porque es el más anciano, porque es el más sabio o porque se constituyó por alguna razón en la tradición como Maracame, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Max Weber, que la tradición regularmente es la creencia de la santidad de la tradición de lo que se ha ejercido durante todo el tiempo y de esa manera en una comunidad. ¿Y qué es la racionalidad? Pues la racionalidad es una forma que se basa en un sistema organizado, con normas electorales y con una selección de personal o funcionariado. Y a través de la reflexión crítica y metódica del poder. Descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones instituidas y en la aplicación de esa legalidad, ¿verdad? Bien, espero que hasta aquí vayamos bien. La racionalidad es la capacidad de razonar y reflexionar sobre lo que te está pidiendo como mandato a alguien que tiene el poder en beneficio propio o ajeno, en beneficio individual o colectivo. Por ejemplo, hablamos de un sistema organizado para la consulta electoral o para alguna actividad electoral en todo México, por ejemplo, donde se mandata que los ciudadanos vayan y voten en beneficio personal y en beneficio colectivo. Ahí se actúa, se tiene poder para con racionalidad, no con carisma, a lo mejor con tradición, para ahí quienes el ir a votar es una tradición. Vamos a ver unos ejercicios que les voy a dejar, por cierto, de tarea ahí en plataforma, ¿verdad? Ahí de tarea en plataforma. Veamos. Y razona tu respuesta, por favor. ¿En qué ámbitos pertenecen esos ejemplos? Económico, político, moral, físico y legal. ¿Qué vamos a ver? Ejemplos de poder económico, político, moral, físico y legal. A ver, por ejemplo, el cambio del partido en el gobierno supone un cambio de leyes en varios ámbitos. ¿Ese qué tipo de poder? Ese poder es un poder eh, económico, político, moral, físico, legal. Otra premisa es la iglesia prohíbe a sus miembros la eutanasia. Ese poder que es un poder moral, es un poder religioso, es un poder físico sobre la persona. Razona tu respuesta, por favor. Un miope solo puede ser piloto si se opera en una clínica privada para ver sin gafas. ¿Qué poder hay sobre esa persona por parte del Estado o de las instituciones? Pues un miope solo puede ser piloto si se opera y en clínica privada. Es un poder económico sobre él para una clínica privada. Es un poder político porque fue institucionado por quien tiene el poder para los pilotos o los aeronaves. Es un poder físico porque representa una cuestión física de acuerdo a su condición, vaga redundancia, física, o es un poder legal en virtud de lo que la ley tal vez señale eso al respecto, ¿no? Hasta 1931 las mujeres no podían votar en España, por ejemplo. ¿Qué tipo de poder se ve ahí respecto a las mujeres en España? Ahora, tus respuestas pueden estar razonadas respecto a uno, dos o tres poderes, ¿eh? Pero explícame por qué. ¿Por qué uno, dos o tres? Otro caso. Quien sufre una injusticia no puede denunciarla si le amenazan con hacerle daño. ¿Qué poder hay sobre esa persona? O sea, no puedes ir a denunciar porque te amenazo que voy a hacer daño a ti y a tu familia. Otro caso. El terrorismo intenta que sus objetivos se cumplan atentando contra la vida de las personas. ¿Qué tipo de poder es ese? Y el último ejemplo. A muchas personas sin techo no les gusta vivir en la calle. ¿Qué tipo de poder hay? Pero detente detenidamente y después ya en link, que te lo pongo hoy o te lo pongo el sábado, contesta tu respuesta. También por ahí les voy a dejar un video de Nelson Mandela para que me analicen qué tipo de poder es el que él ejercía sobre las personas. Digo,
Aquí podemos a lo mejor ver un poco de lo que nos regala, pero en realidad te voy a dejar el link para que analices el tipo de poder, ¿verdad? Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, es una figura conocida y reconocida en todo el mundo como un imponente hombre de Estado. Llevó a su país desde el caos y la violencia hasta la democracia sin derramar. Pues ahí está, ¿verdad? Ahí está la situación para que ustedes lo consideren. Nada más les digo un pequeño entre para que vean de qué se trata. Y escuchen por favor y analicen, ¿verdad? Y bueno, igual esta va a ser parte de su tarea para la siguiente clase respecto a la definición. Es decir, dime tú qué relación hay entre conceptos y definiciones. ¿Cuál de las definiciones corresponde a poder? ¿Cuál de las definiciones corresponde a legitimidad? ¿Cuál de las definiciones corresponde a autoridad? ¿Y cuál de las definiciones corresponde a legalidad? O sea, consenso de aceptación de la ley por parte de una comunidad política, ¿qué es? Es un concepto relacionado al poder, es un concepto relacionado a la legitimidad, es un concepto relacionado a autoridad o es un concepto relacionado a legalidad. Dime tú, ¿cuál crees que sea? De acuerdo a lo que hemos platicado y lo que se ha aprendido. El puro cumplimiento de la ley, ¿qué es? ¿Es un concepto relacionado al poder? ¿O a la autoridad? ¿O a la legalidad? Cumplimiento de la ley. ¿Qué será? Uso del poder por parte de un individuo para establecer una relación de superioridad con otras personas subordinadas a él. O la relación desigual que se establece entre distintas personas o grupos, qué tipo de poderes o qué tipo de concepto va relacionado con esa premisa, ¿no? Y bueno, al final del día reflexiona qué es el poder político, cómo se representa el poder político y quién ostenta el poder político en tu comunidad, en tu estado, en tu nación. Bien, jóvenes, pues. Ah, hay otra pregunta adicional. ¿Quién ostenta el poder político? Y esto lleva con dos respuestas. ¿El pueblo o el gobernante? Y la respuesta que me digas, contéstame por qué tú decidiste que el pueblo o por qué tú decidiste que el gobernante tiene el poder político. Ahora van a tener muchas actividades, jóvenes. Una tercera actividad que te voy a dejar es que tú me expongas una situación en la que hayas ejercido el poder o lo hayas sufrido, o sea, haya generado un actuar de ti o un poder sobre ti, donde utilices esos cuatro conceptos, donde en tu historia, en lo que me expliques tú, de lo que viviste o de lo que tú apreciaste, ya sea que hayas ejercido el poder o lo hayan ejercido sobre ti, eh, me agregue la palabra obligación, la palabra jerarquía, la palabra autoridad, la palabra legitimidad. Agrégame esas cuatro palabras, por favor, en tu historia, en tu experiencia. Y va para todos, ¿eh? Esa es la regla. Esa tarea así consiste. Platícame una situación que has vivido respecto al poder, ya sea que lo hayas ejercido o que lo hayan ejercido sobre ti. Y dentro de la historia, agrégame esas palabras. Tú sabes dónde. Tú sabes dónde. Investiga la definición de cada una. Y bueno, otra pregunta. O sea, esta clase, la verdad, regularmente es presencial porque es de mucho razonamiento. ¿Crees que el poder en México es representativo? ¿Tú realmente crees que el poder en México es representativo? Sí, no. ¿Por qué? Porque sí, ¿por qué no? Sí. Y bueno, y pues cerramos con la parte con la que estamos platicando, ¿no? ¿Qué es lo racional, qué es lo carismático, qué es lo tradicional? ¿Y cuál definición se acerca más a cada uno de los conceptos? O sea, el discípulo que sigue a un héroe, ¿a qué concepto se asemeja más? ¿Al racional, al carismático o al tradicional? El ciudadano que acata las decisiones del Congreso de la Unión, el siervo que obedece a un señor feudal,
¿Es racional? ¿Es carismático? ¿Es tradicional? ¿A qué concepto se acerca más? Y les digo que esta clase es de mucha tarea y de mucha reflexión. Espero que la hayan visto para que suban sus tareas con tiempo. ¿Conoces el proceso electoral mexicano? Si lo conoces, pues es un esquema, no vas al taller. Si no lo conoces, consúltalo. Háblame de este proceso a través de un esquema. Expónmelo, explícamelo a través de un esquema. Y aquí hablaremos entonces, cuando veamos el esquema, del poder político que hay, ¿verdad?, en el proceso electoral. Bien, jóvenes, pues hasta aquí la clase. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Ya te dejé muchas actividades. Hazlas, porque solo te voy a dar viernes y sábado para que las hagas. Pues por eso la clase no es tan corta, pero tampoco es tan larga, con la finalidad de que te pongas a trabajar de forma inmediata. ¿Sale? Éxito, bendiciones a todos. Gracias por escuchar este video. Me dispongo a sus órdenes y bueno, continuamos con las exposiciones el próximo martes, 10 mediante. Éxito y hasta pronto.